Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 10 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La circuncisión. Parece tan simple el concepto de la circuncisión presentado aquí. Desde el punto de vista fisiológico podríamos decir que era totalmente simple, pero en el sentido espiritual implicaba mucho. La circuncisión era el manifiesto externo de mantener el pacto vigente. Éxodo capítulo 4, versos 18 al 31. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón. No es que el Señor lo iba a endurecer, sino es el estilo literario con que se expresa aquí. De modo que no dejará ir al pueblo, sino que el Señor está diciendo que se iba a poner necio. Él sabía que se iba a poner necio el faraón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, es una piedra afilada, era de las más duras, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales de los hijos de Israel, delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Moisés estuvo en serios problemas, incluso en riesgo de muerte, por la tremenda omisión de no haber circuncidado en su tiempo a su hijo menor. Con esto también podemos entender que ser líder, note bien, aquellos que se dicen líderes, ser líder conlleva una gran responsabilidad, porque el líder tiene una gran influencia sobre el pueblo. La responsabilidad de Moisés le exigía ser ejemplo y ser ejemplo de obediencia en todos los aspectos, pero también ser ejemplo de obediencia en todos los aspectos. Moisés, como líder del pueblo de Dios, tenía que mostrarse obediente y sumiso ante Dios, porque su deber es guiar a su pueblo en obediencia. Y como un líder que no obedece, ¿o con qué cara puede pedir y guiar a un pueblo a obediencia? Si el líder le dice: hermanos, tenemos que llegar temprano al templo, y el líder no lo hace, entonces ¿con qué cara? Ese es solo un ejemplo. Eso es prácticamente imposible. No podemos pedirle nada al pueblo de lo que el líder no puede estar haciendo. Y ahora sí, Séfora actúa rápidamente y ella misma circuncida a su hijo menor, con lo que evita la muerte de Moisés. Qué terrible situación, dejar de cumplir lo que sabía que tenía que hacer. Qué gran lección, no dejar de cumplir con lo que sabemos que debemos hacer. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma
amenazadora como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión con su hijo menor. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir la bendición del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza y los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro, su vida propia conservarse únicamente. Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles. Note bien, el ministerio de los ángeles nuevamente, pero Moisés tenía que dejar el camino libre para que los ángeles pudieran actuar, pero no estaría seguro, note bien, mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. Aparentemente se trataba de una simple omisión, pero un siervo de Dios no puede ponerse en problemas por una situación tal, porque la influencia es poderosa sobre los demás. Cuando Moisés se dirigió a Egipto, el ángel del Señor salió a su encuentro y adoptó una postura amenazadora como si fuera a matarlo. Temía por su vida, había cedido a la negativa de su esposa de circuncidar a su hijo y, en cumplimiento de sus deseos, había dejado de obedecer a Dios. Su esposa, temerosa de que su marido fuera asesinado, se sobrepuso a sus sentimientos de afecto indebido por su hijo y realizó el acto ella misma. Después de esto, el ángel dejó marcharse a Moisés. En su misión ante el faraón, iba a ser colocado en una posición peligrosa en la que su vida quedaría expuesta a la voluntad de perdón. No te voy a retomar aquí la expresión porque hay una palabra que es clave. En su misión ante el faraón, iba a ser colocado en una posición peligrosa en la que su vida quedaría expuesta a la voluntad del rey. Si Dios no lo salvaguardaba con su poder mediante la presencia de sus ángeles, mientras Moisés viviera en la negligencia de uno de los claros mandamientos de Dios, no estaría seguro, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo mientras estuviera en la desobediencia. Note bien, protegerlo. Por eso el ángel le salió al encuentro en el camino y le amenazó de muerte. No explicó a Moisés por qué asumía ese aspecto amenazador. Moisés sabía que había un motivo. Iba a Egipto en obediencia al mandato de Dios, por lo que el viaje era correcto. Inmediatamente recordó que no había obedecido a Dios al cumplir con el rito de la circuncisión de su hijo menor y que había cedido a las súplicas de su esposa para que pospusiera la ceremonia. Después de haber obedecido el mandato de Dios, era libre de presentarse ante el faraón y no había nada en el camino que impidiera su ministración de los ángeles en relación con su obra. Qué claro y qué tremendo. En el tiempo de angustia, justo antes de la venida de Cristo, las vidas de sus justos serán preservadas mediante la administración de los ángeles. El ministerio de los ángeles, ahí está otra vez. Aquellos que lleguen a ese tiempo de prueba negligentes, note bien, en la obediencia a los mandamientos de Dios, no tendrán seguridad. Los ángeles no podrán protegerlos de la ira de sus enemigos mientras vivan en negligencia de cualquier deber conocido o mandato expreso de Dios. Qué duro, pero qué contundente, pero qué verdadero.
Queridos amigos y hermanos, la experiencia de Moisés de ceder a la petición de su esposa para postergar, la circuncisión de su menor hijo, debe ser para nosotros una reflexión sensible para analizar qué es lo que hemos dejado de hacer y que sabemos que debemos hacer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.